buenas tardes, triunfadoras y triunfadores de la propiedad horizontal. Hoy en el arte de la PH, un tema que es de gran relevancia, los menores en propiedad horizontal. Y no solo hablamos de los menores jugando en zonas comunes, sino el peligro que puede presentarse en los diferentes ambientes de una propiedad horizontal. Dejamos de lado aspectos tan relevantes como el código de la infancia y la adolescencia que todo administrador debe estar muy atento. Vamos a hacer una presentación en donde vamos a plasmar ese eje de la ley 675 del 2001, el código de la infancia, incluso cómo es el nuevo decreto 768 del 2025, para que hagamos un recorrido y seamos supremamente cuidadosos cuando se trata del cuidado de los menores en propiedad horizontal. Este tema lo traigo a alusión porque tengo unos amigos en la ciudad de Barranquilla que presentaron una situación muy particular en donde el vigilante le entregó una notificación a un menor estando sus padres fuera del apartamento. Él se asustó muchísimo porque tiene un síndrome muy particular y obviamente los padres muy enojados por la situación, primero porque un menor estaba solo, segundo porque un vigilante no debe entregar una notificación sin la presencia de sus padres, porque esa información debe ser a los padres. Entonces, no debemos dejar de lado esos protocolos que son internos y en donde pueden verse situaciones de menores de edad en propiedad horizontal. Me encanta traerles el marco legal. La Constitución política es el eje de todo. El artículo 44 habla claramente de los derechos de los niños y prevalece sobre los derechos de los demás. Eso podría decir que es algo obvio, pero hay que traerlo aquí al arte de la PH, que la Constitución, que es la norma de normas. La Ley 1098 del 2006 habla sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia. Ningún menor puede recibir notificaciones, como les mencionaba, o sanciones sin un adulto responsable. El derecho a la protección frente a cualquier forma de vulneración es claramente definida en esta Ley 1098 del 2006. La Ley 675 del 2001 hace una exigencia, este marco de la propiedad horizontal, como una aplicación subsidiaria a todos los administradores, incluso a los residentes que hay en propiedad horizontal, sobre la convivencia, el uso de los bienes comunes, pero dentro de eso el respeto de los derechos fundamentales de los menores. Por eso siempre es recomendable el acompañamiento de adultos responsables ante cualquier circunstancia que se pueda presentar de peligro o situaciones de responsabilidades a las administraciones. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia hace un aporte de la Ley 1801 del 2016 que esta convivencia no puede desconocer la protección reforzada de la infancia y de la adolescencia. Y por último, el decreto 768 del 2025 que estuvimos conversando en el arte de la PH en la clase anterior, regula cómo las actividades y cómo la evidencia del maltrato a niños, niñas o adolescentes que trasciende o afecte la convivencia y que se vea una flagrancia del mismo, puede perfectamente llamarse a la policía para que sirva de apoyo. Como es claro en el marco legal, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, así que triunfadoras, las que son mamás, como yo, sabemos esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, sin dejar de lado que los padres protectores hacen parte de ese gran núcleo familiar de protección. Quise traerles una claridad sobre cada una de estas normas. La Constitución, todos sabemos que habla sobre esos derechos fundamentales, es la definición general de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Y aquí vamos a hacer un hincapié en qué consiste esta Ley 1098 del 2006. El Código de la Infancia y la Adolescencia fija unas reglas de protección integral para estos niños y niñas. Colombia se ordena que son las familias, la sociedad y el Estado debe garantizar y restablecer y tener claros sus derechos de los menores. Hablamos que el primer núcleo es el hogar. Por lo tanto, fíjense que la propiedad horizontal cobra especial relevancia en esta protección, porque aquí, además de que el Estado garantiza y restablece esos derechos, la prioridad
es que dentro de ese pequeño núcleo familiar se fortalezca la protección. Todos apreciamos que pese a que hay un llamado a que en el hogar haya una protección inicial, es muchas veces dentro de ese hogar en donde se cometen los abusos, las situaciones de maltrato infantil, maltrato psicológico, lesiones personales. Así que hay un respaldo del Estado a las comunidades para que fortalezcan ante situaciones de maltrato ante los menores, que se haga una protección inmediata de los mismos. Se reconoce además, entre otros derechos, que hay dignidad, intimidad, protección y participación, y define unas rutas cuando hay una amenaza o vulneración. Aquí yo les traigo unos pasos de cómo podrían seguir esa ruta ante situaciones que se les presenten con los menores en propiedad horizontal. Fíjense que es fundamental que cada uno descargue esta ley 1098 del 2006, porque hace todo un recorrido de los sujetos de derecho, hace una claridad de cómo realmente el Estado hace ese respaldo de garantía para los niños y niñas y adolescentes. Así que los que en el momento no nos acompañan, recuerde suscribirte a mi canal de YouTube, que le des me gusta y avisar y compartir a todas las personas que trabajan en propiedad horizontal, a los padres de niños y niñas, para que tengan muchísimo cuidado con el respeto a sus derechos aquí en el arte de la PH. Miren que aquí hay una estructura como de 4 pasos de prevención a administradores en propiedad horizontal. Uno que debes tener muy presente, que lo acabamos de mencionar, es la comunicación formal. Recordemos que los menores de edad cuentan con adultos y que esas notificaciones, sanciones o citaciones deben ir dirigidas siempre al padre, siempre a la persona que se encarga de la custodia. No podemos cometer en uno de los errores que menciono, es que se le notifique a un menor en ausencia de sus padres, porque eso trae grandes connotaciones dentro de procesos, de demandas posibles de los padres a las administraciones por no realizar estos protocolos debidos. En el segundo paso, les indico, para seguridad debe haber un proceso de capacitación a los vigilantes, no llamar la atención. Cuidado con retener menores ante riesgo, debemos contactar a un adulto o activar una ruta de protección, porque los menores no pueden ser retenidos por vigilantes o por otros adultos, porque podríamos incluso caer en una situación de conducta penal que podría ser un posible secuestro simple. El tercer paso sería el uso responsable de las zonas comunes, además de hacer un llamamiento dentro del espacio. Se debe colocar cada una de las responsabilidades, mantener muy bien informado a los padres, a los residentes, cómo es el uso apropiado de las zonas comunes en su edificio o conjunto. Recordemos que los menores deben estar acompañados por adultos en piscinas, terrazas, áreas de riego, jacuzzis, todas esas zonas húmedas que presentarían un peligro para los menores, y también en esos espacios de juegos, porque muchas veces encontramos que los padres dejan de responsabilidad a personas, a niños menores, que podríamos decir si son niños entre 8 y 10 años, que tampoco son responsables, o consideran que los niños que ya están entre 8 y 10 años pueden bajar simplemente por el ascensor, y esos niños pueden o quedar atrapados en ese ascensor o pueden tener accidentes en las zonas de juegos porque no son acompañados. Los administradores no tienen la responsabilidad de asumir el cuidado uno a uno de los niños que estén jugando en las zonas comunes. Mucha atención con esto, señores administradores, padres de familia. El vigilante no tiene la custodia de los menores, mucho menos el administrador, y el comité de convivencia podrá actuar siempre y cuando exista un padre responsable y las medidas de seguridad
que ha establecido o los protocolos que reguló la administración. Si no contamos con ese respaldo, primero recordemos que hay sentencias que manifiestan que la responsabilidad es directamente del padre de familia, que esto no se le traslada a la administración porque es el deber de todo menor que siempre esté en acompañamiento. En el cuarto paso, como les mencionaba, el uso responsable de las zonas comunes. Mucho cuidado que los menores en piscina, todos estos aspectos, si no se tienen el cuidado necesario de los menores, la administración sí tendría una omisión por no estar en esos procesos preventivos que son tan necesarios de los menores en propiedad horizontal. Todo lo que son zonas comunes como terrazas, piscinas, siempre deben reiterar. Es preferible que un administrador convoque al comité de convivencia y al padre de un menor si usted observa que no está cumpliendo con el respaldo de garantizar que el menor tenga la asistencia debida en las zonas comunes. He conversado ampliamente que el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes está procurando resguardar y que constitucionalmente, además de que el Estado garantice esos derechos dentro de la propiedad horizontal, el administrador es clave que esos procesos y protocolos de prevención estén supremamente activados para que evite situaciones que podamos lamentar, que se convierta en uno de los grandes errores de manejo de los menores en edificios y conjuntos. Así que, señores, recuerden los que acaban de llegar, los que se están sumando, que el arte de la PH son todos los martes a las 3 de la tarde. Los que no pueden asistir en el horario, nosotros inmediatamente estamos subiendo a nuestro canal para que lo puedan ver desde la comodidad de su hogar, en espacios descansados. También todos los temas que quieren que tratemos aquí con mayor amplitud en el arte de la PH me pueden dejar por aquí en los comentarios, suscribirse, importante dar en la campanita y avisarle a otras personas para que se capaciten de forma gratuita aquí en el arte de la PH. Les hice un lineamiento también de las responsabilidades del administrador según el artículo 51. A veces pensamos que está como muy alejado el tema de las responsabilidades del administrador, pero cuando concadenamos todas las normas desde la Constitución, el Código de la Infancia y la Adolescencia, todo lo que tiene que ver con el Código incluso de la Policía, ahora con el nuevo decreto y la ley 675, pues obviamente aquí velar por la observancia de la ley y el reglamento de propiedad horizontal, ahí estarán también reguladas lo que es el cuidado con los menores de edad. Vigilar los bienes comunes y ejecutar las decisiones de la Asamblea y el Consejo. Como pueden apreciar, la ley 675 tiene un gran respaldo para los administradores en esa regulación que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, porque se debe hacer cumplir las disposiciones del reglamento, pero también la ley. Cuando hablamos de la ley partimos de una Constitución y derechos fundamentales, y cuando hablamos de derechos fundamentales de los menores hay que ser muy cuidadosos porque ellos tienen una prevalencia de los derechos dentro de nuestra sociedad. Ejecutar las medidas necesarias para que la seguridad de los bienes y las personas. A todos los administradores, a los copropietarios, recordemos la importancia de los sistemas de gestión de seguridad dentro de un edificio conjunto. A esto hay que sacarle los presupuestos que requieren. No es un capricho que se hagan trabajos preventivos. Nos hemos encontrado con situaciones de incendios en copropiedades, situaciones con daños de plantas eléctricas, situaciones con, podemos decirlo tristemente, con muertes por atrapamientos y ahogamientos en propiedad horizontal, y es lamentable que se considere que el presupuesto que se requiere para la prevención no se tenga presente. Así que ojo a ejecutar, bienvenidos todos, pueden apagar los micrófonos. Recordemos ejecutar las medidas necesarias para la seguridad de los bienes y de las personas, porque los derechos de los menores tienen la prevalencia ante los demás y sobre todo el tema de los derechos fundamentales. Y importantísimo, dentro de este lineamiento que les plasmo del artículo 51 está representar judicial y extrajudicialmente a la copropiedad. Evitemos llegar a situaciones de representación judicial por esquemas que pudieron prevenirse, como evitar
situaciones de menores, como podemos decirlo nuevamente, el tema de los ascensores. No están exentos los menores a que existen terceros, no conocemos cuál es la totalidad de nuestros vecinos. Evitemos tocamientos, posibles violaciones, raptos. Miren en las situaciones de niños perdidos dentro de los edificios, dentro de los colegios. Los niños son muy vulnerables y debemos primero plasmar la importancia a los adultos responsables, que la administración dentro de las zonas comunes no está de su resorte realizar una protección uno a uno, que siempre debe estar el acompañamiento de ese adulto responsable, que los conserjes encargados de los servicios generales deben tener las medidas de seguridad y protección ante la limpieza, ante fumigaciones y demás, pero los vigilantes tampoco están encargados de cuidar, incluso cuando llegan los menores, que muchos llegan en sus transportes del colegio y quieren que los vigilantes sean los que estén cuidándolos en los lobbies hasta que los padres bajen. Lo correcto es que haga un buen protocolo que establezca esos procesos de prevención, porque es mejor que esté o las nanas o los padres esperando justo cuando llegue el transporte y que sean esos adultos que hagan el acompañamiento del ascensor hacia el piso. No es responsabilidad y muchas veces apreciamos eso y se va convirtiendo en una normalidad. No normalicemos las situaciones de peligro en donde se ven inmersos menores de edad, porque las situaciones vienen es cuando ya suceden los eventos para no tener que lamentarlo. Recordemos que hacía un repaso de lo que era el Código de la Infancia y la Adolescencia y que son muy claros en definir que los menores prevalecen esos derechos ante los demás y que el Estado y obviamente nosotros en propiedad horizontal debemos propender por ese cuidado. Aquí les traje un detalle como el ABC de ese Código de la Infancia y de la Adolescencia, que es la Ley 1801 del 2016. Ante todo, el interés superior del menor. Estos derechos de los niños y las niñas y los adolescentes lo dice en su artículo 8, que eso prevalece ante los adultos. Es que no podemos desconocer que el menor necesita todo nuestro cuidado por estar en un estado de indefensión. La familia, la sociedad, el Estado son responsables de garantizar esa protección integral y nosotros dentro del tema de la propiedad horizontal. Ninguna decisión en comunidad o ninguna institución puede anteponerse, quiere decir sobrepasar esos derechos fundamentales de los menores. Dentro de esta ABC podemos decir que la B es el bienestar y la protección integral. ¿Y por qué? Porque los niños, recordemos, tienen su derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a su intimidad y desarrollo armónico que lo establece el artículo 17 y 31 de este código. Aquí está prohibido exponer y mucho cuidado los administradores que tienen esas actividades de eventos, los fines de año, en las fiestas de los dulces y le toman fotos a los menores y después la publican. No se puede hacer publicaciones de menores sin la autorización de los padres previamente y por escrita, porque eso violaría el derecho a la intimidad. Mucho cuidado porque he visto administradores que están siendo sancionados por estas situaciones. En propiedad horizontal, los reglamentos, el manual de convivencia debe asegurar que los espacios y las zonas comunes sean seguras para los menores de edad. La piscina, los juegos, las terrazas, pero eso sí, que siempre esté el acompañamiento de padres o adultos responsables. Y en el C está eso que denominamos las conductas y la responsabilidad. Los padres acudientes son los responsables principales, pero la comunidad no puede ser ajena ante una situación que se vea de un menor. Quiero decir que si usted es un vecino, un propietario, residente
que está observando que hay un flagrante maltrato contra un menor, su deber constitucional es la protección de ese menor. Es un llamamiento inmediato a las autoridades para que procedan a resguardar la vida, la intimidad, la protección de ese niño o niña en propiedad horizontal. Recuerden que una de las conductas que debemos evitar, que he catalogado como los errores con los menores de edad en propiedad horizontal, es que no se le deben notificar sanciones directamente a menores, como sucedió en el caso de los amigos que les comenté en Barranquilla, y fue lo que trajo a este día el tema. Capacitar a vigilantes, servicios generales, a que además de protección debe haber un trato respetuoso. Yo siempre advierto a las empresas de vigilancia que no debe haber contacto de los menores dentro de la garita, que mucho cuidado los vigilantes de hacer un tocamiento a los niños, que no deben estar en espacios cerrados con los adultos, con los servicios generales, con piscineros, con nadie. Debe haber un sentido de mucho cuidado y mucha advertencia al respecto. Y hay que tener unos protocolos para activar ante una sospecha de maltrato o abandono, como ante el bienestar familiar, las comisarías, la policía de infancia, que ustedes saben que en todas las estaciones está una policía que es especial para la infancia y la adolescencia. Uno no va a llamar a la policía general, sino que hace un llamamiento a esa policía que tiene una formación muy especial debido al sujeto que son los niños y las niñas. La propiedad horizontal, recordemos que es un espacio para la convivencia, sí, en donde la administración despliega todas sus capacidades y responsabilidades y obligaciones plasmadas en la Ley 675 del 2001, pero no se puede por ninguna circunstancia, en defensa de los bienes comunes y de la convivencia en propiedad horizontal, vulnerar la dignidad de un menor de edad. Hay que ser absolutamente cuidadosos con el tema. Es una de las grandes responsabilidades que tiene administrar propiedad horizontal. Si usted es empresario y tiene un asistente o un caballero administrativo fungiendo, su presencia en una copropiedad es el deber del gerente o del CEO de esa empresa de administración, que se extienda la capacitación o este tipo de formaciones a todos los colaboradores del edificio conjunto para que puedan de manera extensiva lograr que esta protección de los menores se pueda cumplir. Porque no responde simplemente el administrador o la empresa de administración, responde las personas que estén generando este tipo de conductas. Y recordemos que en un edificio conjunto de muchísimas unidades es muy complejo manejar tantas personas, por lo tanto, si tenemos procedimientos y protocolos claros, nos va a evitar una circunstancia más compleja adelante. ¿Listo? Mucho aquí, fíjense que hablando de esta ley 1801 del 2016, le doy continuidad y quise ser muy puntual cuáles eran las normativas, porque yo sé que muchos de las triunfadoras que me escuchan, que están suscritos a nuestro canal, que nos siguen, esto les sirve como sustento cuando tienen que presentarse ante sus asambleas o cuando quieren realizar documentos. Ahora con ChatGPT incluso pueden tomarle una foto y decirle a su GPT que les haga como un análisis o una síntesis de lo que yo he expuesto el día de hoy, y en cualquier situación les garantiza y ustedes pueden ya llegar listos con la norma a su consejo de administración o compartirlos en sus copropiedades para que todos los propietarios residentes sepan esta norma, lo importantísimo que es y la defensa de los menores. Así que el artículo 18 habla sobre la protección especial de los menores, niños, niñas y adolescentes. Como les mencionaba, es una protección reforzada frente a conductas que pongan en riesgo su vida o integridad o desarrollo. Cuando hablamos en el artículo 20 de corresponsabilidad, eso quiere decir que las familias, la sociedad, las autoridades deben garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. No quiere decir que solo la propiedad horizontal o el administrador es el que tiene la obligación.
o que solo los padres son los que tienen la obligación. Por eso el artículo 33, bienvenidos, pueden cerrar el micrófono para que hagamos las preguntas al final y escuchemos. Recuerden que el artículo 33 establece que esos comportamientos que afectan la tranquilidad, que quienes promueven, por ejemplo, el consumo de alcohol, tabaco, sustancias en presencia de menores, se debe respaldar. O sea, eso es una agresión inmediata. Aquí el código advierte que este tipo de circunstancias son inadmisibles. El artículo 38 y 39 de este código establece que los comportamientos que comprometan la dignidad en espacios públicos abiertos incluyen mucha atención a administradores. Las zonas comunes se consideran espacios abiertos aunque sea dentro de una propiedad privada, que es que se considera un edificio conjunto. Por eso ustedes aprecian que el hecho del consumo de tabaco o de dosis personal de cannabis dentro de unas zonas comunes es totalmente restringido. Cuando me han hecho esa pregunta en las redes sociales, les digo, claro que tienen todo el derecho de defensa, porque eso es considerado una zona. La zona común es una zona pública, por lo tanto todo administrador puede hacer la restricción. Y en el artículo 140 prohíbe que los menores ingresen a lugares o actividades que afecten su integridad física o moral. Fíjense que en un evento que estuvimos en Medellín, donde había las capacitaciones, al final era un evento en donde se podía compartir, al final uno hace como la integración, y eso es como un espacio, antes era como una discoteca. Habían administradores que fueron a la charla con sus hijos menores de edad, y cuando llegó el momento de las 7 de la noche, que era el compartir, que iban a colocar música y que efectivamente se iba a ingerir algo de licor, los organizadores colocaron un altavoz y manifestaron que todos los padres que tenían menores de edad debían retirarse del recinto, porque la policía era muy estricta en decir que en donde hubiera licor, donde podría, actividades donde se iba a colocar música a alto volumen, no podían estar menores. Hasta que no retiraron todo, lamentablemente, pues los padres dirían que no podían disfrutar del espacio, pero fueron muy cumplidores de la ley, porque manifestaban que precisamente la policía, si llegaba y encontraba un menor, podían sancionar el lugar. Entonces, en las zonas comunes, ustedes también, cuando vayan a ver ese tipo de eventos donde hay alcohol a altas horas de la noche, en los horarios, ojo que los menores pueden estar en riesgo. Es importante que cuando ustedes van a hacer las entregas de los salones sociales, ustedes saben que hay un inventario, dejar consignado este aspecto de que pueden haber actividades que afecten a los menores si van a manejar alcohol y demás. De hecho, sucede, yo tuve una consulta con una propietaria en Medellín, donde estuvieron en una fiesta en el salón social. Las personas, después de pasar el alicoramiento, se generó una riña, ahí había menores, empezaron la discusión. Eso fue toda una situación muy compleja, y ahí había menores de edad. Y fíjense que una cuestión que se convierte en algo familiar termina afectando a los menores. Entonces, recomendaciones, en los pasos que yo les mostré, los protocolos deben ser muy claros, porque si no tienen ustedes protocolos de prevención, finalmente ¿a quién le acuñan toda la responsabilidad? A la administración, sin ser de esa manera. Así que todos los procesos de advertencia no pueden pasar desapercibidos. Eso sí, les recomiendo todo lo que ustedes puedan prevenir, adelante, porque se convierte en una situación después que les presenta a ustedes dificultades. No podía dejar de lado lo que vimos en la clase anterior, y es el decreto 768 del 2025 y la niñez en propiedad horizontal, porque hicimos un recorrido desde la Constitución, pasamos a todo lo que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, a la convivencia, y por último cerramos con el decreto. Veo que ha tenido muchísimas visualizaciones en nuestro canal. Recuerda suscribirte, dale me gusta en la campanita y compartirlo con muchos más administradores o propietarios para que conozcan esta importancia de los derechos. Fíjense que este decreto que conversamos en la clase anterior
que ya lleva más de 4K de visualizaciones, regula las actividades privadas en las unidades residenciales. Lo apreciamos. Una de las connotaciones es que ya no podemos decir que lo que hacemos en nuestra unidad privada no trasciende a lo público, porque aquí afecta a la convivencia, o sea, la seguridad y los derechos fundamentales. Fíjense que tiene un énfasis de protección reforzada a los niños, niñas y adolescentes. Esto quiero manifestar que lo que indica es, si usted ve que a un menor lo están maltratando dentro de una unidad privada, que se escuchan los gritos, que se conoce que el padre es una persona abusiva, que hay evidencia porque el niño se ha visto maltratado, ustedes tienen un propietario, un residente, el administrador, de llamar a la policía. Aquí recordemos que hay una policía especial, que es la policía de la infancia y de la adolescencia. Por eso es tan importante que en la administración tenga los protocolos claros, activos ante situaciones que se presenten de esto. Otro, privacidad y exposición. Los niños no pueden quedar expuestos, que se conozca a situaciones, puede que conozca que en una unidad privada haya un adulto que consume sustancias psicoactivas, que es claro que todo el mundo ve, que es evidente que esa persona o consume cocaína o marihuana en grandes cantidades y que los niños están expuestos a eso, hay que ponerse en defensa de los niños. O algo mucho más delicado, que es los focos familiares, que esperemos, pero que es el día lamentable de nuestro país, de abusos, tocamientos de familiares, de menores, hermanos, tíos dentro del hogar o la unidad privada. Hay cosas que son visibles desde las ventanas, desde las zonas comunes, que no es un secreto, que es a voces dentro de una comunidad, que es totalmente permitido proceder, porque recordemos que los derechos fundamentales y nosotros tenemos una corresponsabilidad de garantizar esa protección a los menores. La protección de la convivencia, recordemos que la tranquilidad, todo lo que afecte también emocionalmente a los menores se considera una vulneración. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que puede que al niño no le peguen, puede que el niño no sea abusado, pero puede que sí haya un maltrato psicológico, que ustedes escuchan que esa mamá grita todo el tiempo, que lo maltrata emocionalmente, que el niño, mejor dicho, usted le habla y medio le alza la voz y se asusta. Esas también son situaciones que afectan a los menores en propiedad horizontal. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad de un administrador? Garantizar que los reglamentos internos, que los manuales incorporen lo establecido por el decreto, que lo vimos en la clase anterior, que se dice que esto ajustaría los reglamentos de propiedad horizontal y tendría que pensarse en ajustar en la ley para que la vida de los menores y de la comunidad se garantice, pero sobre todo que no se ponga en riesgo la niñez dentro del edificio conjunto. Fíjense que me gusta cuando les voy decantando cada norma y voy haciendo ese seguimiento de procesos para que paso a paso miramos cómo se va generando su aplicación. ¿Y ves? Los que aún no han llegado y los que llegaron y se retiraron, recuerden que deben suscribirse a mi canal de YouTube, aquí en El Arte de la PH, en donde todos los miércoles a las 3 de la tarde tenemos clases, pero con la sorpresa también que voy a estar grabando más capítulos, así que estén muy atentos porque no solo voy a subir la de los martes a las 3, sino que voy a seguir trabajando mucho más y que también estamos subiendo muchos shorts, que es lo que trabajamos en nuestras redes sociales. Como no me gusta quedarme solamente con la ley, les traje unos referentes de sentencias, porque es imposible que los abogados tengamos referentes. Hay dos sentencias que me llamaron poderosamente la atención, que es la T-10805. Esta sentencia definió, mucho cuidado con esto, fíjense que hay que un conjunto residencial que garantizara los derechos de los menores, evitando limitar arbitrariamente el acceso a las zonas comunes. Ustedes ven que en propiedad horizontal escuchamos muchas personas que se quejan por el tema de que los niños patean la bola, que tienen mal comportamiento. Entonces la Corte estableció que cuando un menor es el infractor de las sanciones, deben ser impuestas siguiendo procedimientos que respeten
la presunción de inocencia, el derecho de defensa, evitando la imposición automática de multas. Miren, hago siempre claridad, en Colombia, constitucionalmente, el artículo 29 de la Ley 6 de la Constitución deja claramente que en Colombia, para imponer una sanción, primero debe estar preestablecida y segundo, debe contar con un debido proceso. Yo no puedo decir, aquí hay una norma que se incumplió, de inmediato voy a sancionar. No, estamos en un país reglado y debo decir, primero te informo, cuando te notifique, tú tienes un derecho a defenderte, cuáles fueron las causales, si no estamos de acuerdo, entonces sí, de acuerdo también, las sanciones son de una forma equilibrada. No es lo mismo que una persona, su mascota, dejó sus heces, la persona lo recogió, entonces se le hace un llamamiento de atención, la proporcionalidad de la sanción. Yo no puedo decir inmediatamente que le voy a colocar la máxima sanción a una persona cuando hay conductas que deben ser reguladas y proporcionales. La otra sentencia, la TEP 227 del 2022, fíjense que esto es después del 2001, quiere decir que tiene toda la relevancia. Se centró en el derecho a libre expresión artística de los niños. ¿Quién no ha pasado por una situación que hay un niño que practica violín o que practica saxofón dentro de su área, de su unidad privada, o empiezan los demás residentes que están incómodos, que mucho ruido? La Corte advirtió que las restricciones sobre el uso de instrumentos musicales, por ejemplo, deben ser ponderados con el desarrollo de la libre personalidad, la dignidad y el conocimiento de la cultura del menor. La administración no puede prohibir de una manera abusiva que las actividades artísticas de los jóvenes, porque basándose en que el niño está haciendo ruido. Pues este derecho fundamental es para su desarrollo. Así que cuando usted tenga a un propietario molesto porque el niño está practicando sus clases de violín y él quiere dormir a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, pues hay una sentencia que, si usted no la conoce, cualquier padre de familia le va a decir, perdón, me estás violando el derecho de la libre expresión artística de mi hijo en el edificio conjunto. Mire que el tema de los menores de edad es de mucho cuidado. Es como de guantecito blanco, caminar por telita de arroz. Cuando hablamos de menores de edad, inmediatamente usted debe abrir sus dos oídos y cerrar su única boca y utilizar un pensamiento, buscar la asesoría, cómo actuar para prevenir situaciones que podrían colocar en riesgo de una posible demanda a la copropiedad, a usted, señora administración, por generar abusos en los menores. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Bueno, aquí a todos mis triunfadores y triunfadoras de la propiedad horizontal, recuerden suscribirse si no están suscritos, hacerle clic en la campanita y también tener en cuenta que nosotros contamos con todos estos recursos que están en mi Hotmart, en mi página oficial Jazmín Rosa, que estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube El Arte de la PH. En el canal de YouTube me encanta porque son formatos más largos y aquí es donde cargamos clases como esta, que son todos los martes a las 3 de la tarde, ¿verdad? Definimos todos los martes a las 3 de la tarde, pero sorpresa, voy a grabar mucho más contenido para el canal de YouTube para poder ustedes ir disfrutando de más temas, no solo jurídicos, sino también donde hablemos de tecnología, donde hablemos de inteligencia artificial, todos los temas sobre propiedad horizontal y bienes raíces. En este espacio, si tienen alguna pregunta, Gilma, Víctor, bienvenidos. Los que llegaron tarde también con mucho gusto me pueden hacer las consultas. Buenas tardes, no, doctora Yasmín, todo totalmente claro, muchas gracias. Perfecto. ¿Algún tema que te gustaría que tratáramos el próximo martes? Claro que sí, doctora Yasmín, me gustaría que profundizáramos más sobre ese tema de las sanciones. Ay, muy A bien. ver, sí, porque en la copropiedad donde administro, cierto grupo de personas con título de abogado siempre salen a hablar, a decir
de que si esa persona ya infringió la norma, por ejemplo, peleó en las áreas comunes, el manual de convivencia ya y el reglamento tiene ya tasado, ya está explicado que esa persona se someterá a una sanción leve. Entonces ellos dicen, ya impóngasela. Yo le digo, no, hay que hacerles llamado de atención, pero ellos no. Entonces está ese debate, esa controversia de que solamente las personas por incumplir ya ellos dicen que se debe sancionar. Pregunta, en mi canal yo hablo sobre sanciones, en el arte de la PH hay una clase exclusiva que son de sanciones que conversé y siempre hago claridad. Primero debemos tener presente que los administradores no están facultados para sancionar. Eso claramente lo dice también la ley 675 en su artículo 59 y 60. ¿Quién impone la sanción? El consejo o la asamblea. Generalmente el consejo de administración. Pero ¿cuándo se realiza la imposición de una sanción? Cuando se cumple con un debido proceso, que es un derecho fundamental constitucional. Porque en el evento que un administrador, primero que imponga una sanción, inmediatamente pierde validez porque no es su competencia. Creo que esa es una de las, te podría decir, de los descansos de un administrador, porque realmente él no tiene que sancionar porque no está facultado, no está en el artículo 51 dentro de sus facultades ni dentro de sus 14 funciones. Él simplemente, la norma dice, notifica. Quiere decir que después de que el comité hace el proceso, lo pasa al consejo. El consejo es el que impone la sanción y debe ser proporcional. El administrador lo único que debe hacer es notificar. Y eso es importante, administradores, que puedan hacer una lámina muy bien estructurada en donde ustedes de una forma informativa le puedan comunicar o brindar ese conocimiento a los propietarios, de modo que sepan. Yo soy muy insistente en eso, en el programa de radio que ustedes ven en mi canal, ahí está la entrevista que me hicieron, yo insisto ahí en el programa de radio, los administradores no sancionan. Entonces hagan eso, un trabajo preventivo, de modo porque la mayoría de las personas o propietarios están en el inconsciente. Inmediatamente que el administrador, ahí está en el reglamento, pero el administrador no hace nada, el administrador no sanciona. Eso, la ley no sirve para nada. Cuando ya las personas logran conocer que eso le corresponde al consejo de administración a través de un comité de convivencia, el administrador pues siempre hay una disminución de esa carga que no le corresponde. Entonces, muy importante tener eso y también tendré en cuenta para próximos programas. Entonces, mucho cuidado con esos temas. También recibo todas las recomendaciones que tengan para las próximas clases de El Arte del PH. Y recuerden suscribirse y darle me gusta a la campanita. Me encantó saludarles, triunfadoras, triunfadoras. Seguimos aquí muy conectados en El Arte de la PH.